¿Quién fue Napoleón? La historia real de lo que hizo, sus conquistas y su derrota, el peso histórico de Napoleón Bonaparte es innegable. Ya pasaron más de 200 años desde su muerte y sigue siendo un tema recurrente en la actualidad. Solo en los últimos días, tenemos dos acontecimientos que vuelven a sacar a flote al emperador francés. Primero, el 19 de noviembre subastó uno de sus famosos sombreros militares en más de $2 millones americanos. Y, segundo, el pasado 22 de noviembre se estrenó en cines el largometraje histórico Napoleón. Su presencia actual no es de extrañarse, ya que se trata de una de las personas que más polarización proyectan. Unos lo consideran como el ideal revolucionario, mientras que otros lo señalan como un dictador cruel, según la Biblioteca Centro de Documentación de Defensa de España, que además ubica a Napoleón en el top 3 de personajes sobre los que más se ha escrito en la historia de la humanidad. Por estas razones, es necesario hacer un repaso histórico a la figura de Napoleón. A continuación te presentamos algunos de los puntos importantes de su vida, de acuerdo con la Fondation Napoleón, una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo la investigación y preservación de la historia de Francia, y la Enciclopedia Británica, datos personales de Napoleón. Nombre en francés, Napoléon Bonaparte. Fecha de nacimiento, 15 de agosto de 1769. Lugar de nacimiento, Ajaccio, en la isla de Córcega. Fecha de fallecimiento, 5 de mayo de 1821, 51 años. Lugar de fallecimiento, Isla de Santa Elena. Padres, Carlo Bonaparte y Leticia Ramolino. Un vistazo a la vida de Napoleón, primeros años. 15 de agosto de 1769, nace Napoleón Bonaparte en Ajaccio, en la isla de Córcega. 1771, el padre de Napoleón, Carlo, logra que Francia reconozca los orígenes toscanos nobles de su familia, lo que le dio a sus hijos acceso a escuelas a las que solamente la nobleza podía asistir. Por esto, Napoleón asiste en sus primeros años a las escuelas de Autun y a la militar de Brienne, donde sufre acoso por su acento de Córcega. Cabe recordar que fue hasta 1768, un año antes de su nacimiento, que la República de Genoa entregó su dominio de Córcega a Francia, por lo que en sus primeros años Napoleón transita de sus orígenes italianos a su nacionalidad francesa. 28 de octubre de 1785. Tras pasar a una escuela militar en París, Napoleón recibe su diploma como oficial del ejército y su primer regimiento es colocado en Valence, en el sur de Francia. 1787. Este año, en el que cumple 18 años, Napoleón Bonaparte alterna entre París y Córcega. En Ajaccio se involucra en política, vía por la que aboga por una unión entre Córcega y Francia. Esto lo enfrenta a Pascal Paoli, quien busca la independencia de Córcega y es apoyado por los ingleses. 1789, cuando estalla la Revolución Francesa, Napoleón apenas tiene 19 años. Ascenso militar. 16 de octubre de 1795, comienza el ascenso militar de Napoleón. Es nombrado general de división tras derrotar la insurrección realista ocurrida ese mismo mes, la cual buscaba derrocar el régimen de la Convención que gobernaba en ese entonces. 2 de marzo de 1796, en medio de su primera campaña italiana durante las guerras de la Revolución Francesa, Napoleón continúa su ascenso. En esa fecha, es nombrado comandante en jefe de la Armée d'Italie para combatir a los enemigos de la Primera República Francesa en territorio italiano. 17 de octubre de 1797. Los austríacos firman el Tratado de Campo Formio luego de que el ejército dirigido por Napoleón triunfara ante otros ejércitos de mayor tamaño. En los combates ganados en meses pasados, Napoleón demuestra su capacidad como estratega militar al aplicar tácticas que en ese entonces se consideraban modernas: apuntar al punto débil del enemigo, moverse rápidamente y atacar por sorpresa para ganar también en el ámbito psicológico. 1798 a 1799. En ese lapso, Napoleón se encuentra en Egipto con el objetivo de combatir la creciente influencia comercial de los ingleses en la región. Tras una serie de batallas ganadas y emboscadas donde su ejército pierde cientos de hombres, Napoleón decide regresar a Francia el 25 de julio de 1799, llegando a París el 16 de octubre. El dominio de los ingleses en la región se confirma con la salida definitiva de los franceses el 30 de agosto de 1801. La llegada del primer cónsul. 1799, la Primera República Francesa, cuyo gobierno recae en una convención conformada por un directorio de directores,
se encuentra en crisis política. En ese momento, Napoleón ya goza de prestigio y algunos directores piden su regreso de Egipto para derrocar al poder en turno y darle la vuelta al caos político. Entre el 9 y 10 de noviembre de ese año, los asambleístas aprueban la constitución para un gobierno provisional y Napoleón se postula a sí mismo como candidato para ser primer cónsul del nuevo gobierno. Bajo la nueva constitución, firmada el 13 de diciembre de 1799, Napoleón nombra a los miembros del Consejo de Estado, el órgano para redactar